Buenas tardes, ahora le voy a dar inicio para explicar el modelo de datos relacional. El modelo de datos relacional es aquel que se encarga de identificar todo el almacenamiento e información de todos los datos procesados en cada una de las columnas. Historia del modelo de datos relacionales fue propuesto en el año 1970 por Edgar Frank, donde se hizo una revisión a través del Instituto Internacional de Bucine, que es donde se llevó a cabo que de manera lógica hay distintas filas a identificar y distintos paradigmas en cada una de la elaboración de los datos. Objetivo del modelo de datos relacionales: independencia física, independencia lógica, flexibilidad, uniformidad y sencillez. Independencia física es cuando cada programa depende del usuario para que se almacene la información, evitando de que se borre la que ya permanecía anteriormente. Independencia lógica es cuando se lleva a cabo distintos números y elementos binarios a la hora de almacenar datos, teniendo sentido común de la información que se va a almacenar en la fila. Flexibilidad es mayor accesibilidad de cada uno de los programas a almacenar datos e información sin necesidad de que se alteren algunos datos ya existentes. Uniformidad: los datos se pueden ver con claridad y sencillez en la columna a la hora de involucrar más información. Sencillez: cada programa es muy fácil a la hora de registrar las tuflas en cada una de las columnas. Elementos, modelo de datos relacional: tufla, columna, clave, regla de integridad, integridad de la clave, integridad referencial. Las tuflas es la que identifica con mayor integridad a través del código N cada uno de los datos, estableciendo una serie de reglas específicas. La columna es el elemento donde se va a registrar y es ejecutado a través de un sistema de información para almacenar de cada uno de los datos de manera organizativa o referencial. Clave: se tiene que tener en cuenta para proteger toda la información que está almacenada una clave por cada columna o departamento para que la información no se altere ni se confunda. Reglas de integridad: hay que tener en cuenta ciertas limitaciones a la hora de registrar la información, de que toda la misma no esté registrada en las columnas, sino que en cada columna esté identificada una información diferente. Por ejemplo, identificar si el usuario trabaja en más entidades o en la misma entidad, para evitar alguna alteración de la información o confusión. Integridad de la clave: tener en cuenta las reglas a la hora de identificar las claves, teniendo en cuenta mecanismos de seguridad o perfiles, exigiendo más volumen, mayores caracteres en el registro de clave. Integridad referencial:
tener en cuenta los números o valores de referencia, ya sea a través del código binario, para en cada programa identificarlos mediante código. Restricción del modelo de datos relacional. Son las series de parámetros que se tienen que tener en cuenta a la hora de registrar dicha información, estableciendo una serie de reglas o políticas de seguridad en las claves, en la base de información, para evitar cierta alteración o violación de la base de datos. Normalización de la relación del modelo relacional de base de datos. Son aquella información o ciertas actitudes que se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar una información de manera equilibrada, sin evitar que se borre alguna información, ya que de manera segura la información puede ser almacenada y no hay una equivocación ni alteración. Dependencias funcionales del modelo relacional de base de datos. Cada identificación o información tiene que ir de la mano con la columna, por ejemplo, nombre, usuario, sexo. Todo tiene que ir bajo una cadena de información y bajo una lógica y referencia. Formas normales del modelo de datos relacionales están compuestas por primera forma normal, por la segunda forma normal, por la tercera forma normal y por la FN Boilecode. En la primera se toma nada más en cuenta la identidad del usuario. En la segunda se toma en cuenta la identidad, nacimiento, sexo, evitando al que altere la primera. En la tercera forma normal se lleva a cabo la identificación, dato, sexo, la organización y cargo, que va todo almacenado en una base de datos. FNCO hace todo el trabajo de las tres primeras formas a la vez y de una vez engloba toda la información, que la lleva a cabo de diferentes atributos, que los atributos de la tabla 1 pasan a NN y van incluidos en la tabla 2. Lenguaje de consulta del modelo de datos relacional. Incluye diversos tipos de capacidades. Comando para la definición y creación de una base de datos es crear tablas en la primera línea. En los comandos de inserción de borrado, es decir, se modifican los datos de la información. Por ejemplo, si ya se quiere eliminar un usuario que no esté dentro de la base de datos, se inserta y se le da eliminar y die, que es cuando ya se finaliza el registro. Y en los comandos para la consulta de datos seleccionados, de acuerdo a criterios complejos, involucran diversas tablas relacionadas y ahí se selecciona cómo se va a identificar el parámetro, qué referencia se va a utilizar, capacidades aritméticas. Se tiene en cuenta que es posible incluir operaciones aritméticas así como comparaciones, por ejemplo, AB más 3, funciones matemáticas. Hay que tener en cuenta para el manejo de texto, por ejemplo, sin, cos y el coste quiere decir coseno. Asignación y comando de impresión. Es posible imprimir la tabla construida por una consulta y almacenarla como nueva tabla, que cuando todo eso va a quedar en la información de la impresión. Funciones agregadas, operaciones tales como promedio de desviación típica o suma de un máximo de función para aplicar columna en la tabla y obtener una cantidad única.
que es toda la información que se va almacenando y se va sumando para obtener un resultado. El álgebra relacional es el que se encarga de mantener una lógica y un sentido común del programa a la hora de almacenar la información. Los operadores de álgebra relacional son los que monitorean toda la información que es procesada para luego construirla. Y el cálculo relacional es el que va a identificarlo mediante orientado a las tuplas y orientado a los dominios. Que las tuplas van a representar el número de columnas y los dominios es la cantidad de información en la columna. El cálculo relacional orientado a tupla hace la siguiente función: identifica mediante el apellido, nombre, cela y apellido, y mediante todo eso se va identificando cada base de datos en la relación y el atributo y el álgebra de operación para llevarlo como dato aleatorio, y allí se obtienen los resultados. Regla para transformar el esquema conceptual al relacional y mecánico que va realizando la reparación, y se va teniendo en cuenta la información de la actividad que se va realizando, nombre del mecánico, donde se suma el individuo y el proceso que se está haciendo, que es la reparación, y todo eso va quedando una información mediante un diagrama de flujo, flujograma. Y la reparación, que es cuando finaliza el registro de la información. Luego el proveedor hace el trabajo de la venta de dicho programa y se identifica el nombre en la base de datos como un diagrama causa y efecto, y también se aplica el flujograma. Se identifica la pieza, la descripción y el proveedor en una información donde finaliza la cadena y se lleva a cabo una línea de información. El empleado ocupa el puesto y sustituye al que viene, y se identifica el nombre y el puesto y la descripción, que es decir, la información porque se hizo algún cambio de cargo. Gracias.